Hola, hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. A quien esté por ahí, buen día, Franklin. Buen día, Luis García. Antonia, buenos días. ¿Cómo están? A ver, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, enviar el enlace de esta con sed de venganza. Ay, que son simpáticos. Alfonso, buenos días, hermano. Em, bien, vamos a enviar entonces los enlaces correspondientes para la clase. A ver, buenos días, aquí el enlace de la clase de hoy. Celeste, buenos días, buenos días, buenos días. José Córdoba, buenos días. Semana de Navidad y Rodolfo no lo encontré para traerlo a la clase hoy día. ¿A poco? Ya estoy casi listo. Partimos en 3 minutos, ¿ah? Así que tenemos tiempo todavía. Eh, buenos días, Lulú. Oye, miren cómo su mala energía se me salió la pata de mi lente. Se me quebró. Estaba limpiando mis lentes ahora recién aquí y ¡puf! Se cortó. Así que voy a estar toda la clase así como que moviéndome un poco para que los lentes no se me. Así que no nos calla. Sí, gracias, lo bueno que puedo verlos tranquilos en el autobús. Ah, qué bueno, querido Lucas. Em, Son tiempos apocalípticos, incluso en los grupos de WhatsApp. Así que, buenos días, querido Gabriel. Buenos días, Enrique Córdoba. Buenos días. Pucha, voy a estar toda la clase moviéndome los lentes. Como se le salió la pata a esta cuestión. Y, pero no hay nada que la gotita no pueda arreglar. No, no veo nada. Ahí están. Ya. Buenos días, buenos días. Comenzamos en 2 minutos nuestra clase, así que vayan buscando sus Biblias. José Gaete, ¿cómo estás, hermano? Hola, Ruth Bustamante. El karma, el karma, pucha. ¿Quién habla? ¿Quién hablaba de justicia distributiva en vez de retributiva, hermano? Mira, entonces, ya, pero me las voy a arreglar de alguna forma. De alguna forma me voy a. Ya. Eh, Hoy, semana navideña mientras estudiamos Apocalipsis. Tararatán. Apocalipsis 11. Si alguien tiene alguna pregunta que no tenga que ver con por qué silencié el grupo de WhatsApp, si alguien tiene alguna pregunta, algún alcance, algún comentario respecto de la clase de ayer, déjela right now aquí en los comentarios, ¿ya? Los Hermenautas Unidos. Eh, ok. Hoy vamos a partir al tiro, ¿ah? Al tiro a las 9:05 porque tenemos mucho material que revisar hoy día, ¿ya? No tomé desayuno, además, no alcancé a tomar desayuno otra vez. El mundo está trastocado, ¿no? Igual que ayer no pude, quizás por eso, ¿ah? Por eso corté el WhatsApp. Como no había tomado desayuno. Ah, no, pero eso fue en la tarde, ¿no? Los silenciados unidos. Bueno, bueno. Ya, 9:05.
9,5. Lo que voy a hacer es iniciar la lectura del capítulo 11 y vamos a ir haciendo un repasito respecto de lo que pasamos ayer. ¿Les parece? Bien, sí, súper. A ver qué dice el WhatsApp. Oh. A ver qué dicen en el WhatsApp del grupo. Ah, qué pena. Ok, capítulo número 11 de Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, ¿no? Esto era súper interesante, ayer me pareció, por lo menos a mí me pareció muy interesante que también se midieran a los que adoran en él, ¿no? Entonces quizás esto no era una medida, bueno, o quizás era una forma de medir la santidad, ¿cierto?, de la gente. Eh, no sé, pero si ya estaban en el templo, significaba que habían sido de alguna forma autorizados, ¿no? Para poder estar en ese lugar. Fíjense que esta es toda la problemática, todas estas preguntas que me estoy haciendo. Yo sé que hay gente, por ejemplo, que le cargan estas preguntas. Y yo lo sé, y me lo han dicho, y está bien, ¿no? eh, hay gente que le molesta que se le hagan tantas preguntas al texto o que uno mismo se haga tantas preguntas respecto del texto, ¿no? Porque esto tiene que ver con nuestras concepciones de lo sagrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que consideran que el Apocalipsis o la Biblia en general es un texto sagrado y como tal no debe ser tocado, ¿no? O sea, ahí está. Y no debe ser tocado de ninguna forma, ¿no? No solo en términos de traducción, sino que no debe ser tocado en términos de pregunta, de cuestionamiento, etcétera. Y bueno, y así funciona la sacralidad, ¿no? La sacralidad mantiene su elemento, ¿cierto? Que lo hace permeable al resto de la sociedad, justamente porque es impenetrable, ¿no? Eso es lo que hace que sea de alguna forma, o es lo que nosotros consideramos sagrado. Es decir, está ahí, siempre ha estado, ¿cierto? Y por lo tanto, no debemos trastocar esa sacralidad con cuestionamientos. Y por lo tanto, yo lo entiendo y yo lo respeto, ¿no? Eh, Ahora, ¿hasta qué punto uno lo entiende y lo respeta? Bueno, hasta la medida que Jesús mismo, ¿no? Porque Jesús es nuestra vara de medir, digamos. Bueno, Jesús mismo hizo exactamente eso, ¿no? De ahí lo aprendemos, ¿no? Que hay cosas que se cuestionan y cuestiones que en realidad no son necesarias trastocarlas, ¿no? ¿Y qué es lo que se cuestiona? Eh, Se cuestiona aquello que transforma la religión en un peso y carga y dominio del otro, ¿no? Cuando una religión hace eso, cuando una religión se te mete en el mundo de lo privado en términos porque en el fondo no es la religión que se meta en el mundo de lo privado, ¿no? Sino que son los líderes religiosos quienes intentan meterse en el mundo de lo privado. Entonces, ese punto yo digo, no, espérate un poquito, esto ya es otra cosa, ¿no? Una cosa es que estemos todos juntos, pensando, creyendo, etcétera, pero otra cosa muy distinta es cuando de entre uno de todos surge uno que le dice a los demás lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, ahí la cosa es distinta. Una cosa es que la Biblia te diga a ti lo que tú tienes que hacer y cómo tú lo interpretas en tu fuero absolutamente personal, ¿no? Esté bien o esté mal, es una cuestión personal, ¿no? Otra cosa distinta es cuando este fuero personal tú asumes que debes exteriorizarlo en términos de juicio hacia otro, ¿no? Porque finalmente, cuando tú enjuicias hacia otro, uno suele decir que es la Biblia la que te justifica o la que te enjuicia, ¿no? Pero realmente no es así. Cuando tú enjuicias a otro, tú te estás poniendo como vara de medir respecto de un otro. Y por lo tanto, lo que estás haciendo es que estás poniendo por sobre la interpretación de un otro tu propia interpretación, ¿no? Independiente si esta propia interpretación la creen 100 millones de personas. Es lo mismo. El respeto a la conciencia y la sacralidad del otro debe ser fundamental en el aspecto de la religión, ¿no? Por lo tanto, es sumamente interesante. A mí me parece interesante esto como que dice que
mide el templo, el altar y a los que adoran en él, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante. ¿Cuál es cuál es el peso, cierto? El kavod, como decían los hebreos, la gloria, ¿no? ¿Cuál es el peso de los que adoran en este templo? Bueno, pero eso lo comentamos ayer. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y ahí comenzamos entonces con el tema de los 42 meses, 1260 días o 3 años, que son todos la misma cosa. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Bueno, yo lo que les quería decir respecto al versículo 1, que cuando nosotros intentamos entender racionalmente este tipo de textos, que además dicen que son una visión, entonces tenemos que, como dice el dicho, caminar sobre cascaritas de huevo, ¿no? Muy delicadamente, porque cuando aplicas la racionalidad o nuestra racionalidad modernista, ¿no? Al análisis de textos poéticos o apocalípticos de más de 2000 años, uno tiene que andar con cuidado, ¿no? Tenemos que andar con cuidado, porque una conclusión puede llevar a otra errónea conclusión. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene que, y esa es la distancia que uno toma de estos textos. Los dos testigos, digamos que, o sea, dice el texto que profeticen, seguramente esta profecía, porque lo dijimos ayer, la profecía no tiene que ver con decir qué cosa pasará en el futuro, sino que tiene que ver con un juicio del mundo hoy día, ¿no? Por eso nosotros consideramos que cualquier persona o cualquier denominación que denuncie los abusos de este tiempo hace una labor profética, ¿no? Porque la profecía hacía eso, po. La profecía no solo ponía su ojo crítico en el clero, ¿cierto? Sacerdotal, en este caso, en el tiempo de hoy sería en el clero pastoral, ¿cierto? El profeta pone su ojo en el clero pastoral, pero además pone su ojo en la injusticia de la sociedad. Por eso a los profetas los mataban, po. No era porque contaban chistes, digamos, sino porque decían cosas que a la gente no le gustaba escuchar, ¿no? Entonces, la función pastoral, o mejor dicho, la función profética de la iglesia es denunciar los abusos, tal como lo hacían los profetas. Entonces, cuando una iglesia, una denominación, habla de los abusos que hay en la sociedad, está haciendo lo que hacían los profetas, ¿no? O sea, está bien, una iglesia quizás no necesita salir a marchar por una causa determinada, pero no puede guardar silencio, ¿no? O sea, no sé, pongamos un ejemplo, si una iglesia está en el norte de Chile, donde las mineras están drenando el agua que hay para la gente y los pequeños agricultores, hay personas que van a decir, no, es que la iglesia no se tiene que meter, pues no, la iglesia no se mete en estas cosas, ¿no? Estamos como para la cosa espiritual, ¿no? Bueno, eso justamente es antiprofético. O sea, la iglesia debe denunciar, la iglesia debe decir, eso está mal, eso no se hace, ¿no? Eso es indecente lo que se está haciendo. O sea, la iglesia debe decirlo, ¿no? La iglesia no puede permanecer en una neutralidad, así como mirando mientras las cosas pasan y dicen, bueno, vamos a orar por ti. Debe haber una denuncia, ¿no? O sea, de los reformadores, de Lutero aprendemos que tú no puedes permanecer impávido frente a las injusticias, no solo que comete la religión, sino que las injusticias que cometen otros en la sociedad. Entonces, de ahí el tema de la profecía, ¿no? Entonces, ahí están los dos testigos del Apocalipsis, que es la labor profética que tiene la iglesia, ¿no? La iglesia tiene... El asunto es que la iglesia hoy día lo que realmente hace, lo que realmente está haciendo la iglesia es denunciarse intraiglesia, ¿no? Eh, denunciarse intraiglesia, ¿no?
Entonces, el foquito de pelea, ¿no? Del cristianismo a veces suelen ser los mismos que están adentro, ¿no? Eh, y no hay una denuncia hacia afuera, digamos. Bueno, quiero decir esto porque los dos testigos que profetizan 1260 días, después dice estos testigos son los dos olivos. Ayer comentamos que estos dos testigos podían, este es el símbolo, ¿no? O sea, este es el símbolo. El símbolo es que puede ser Moisés, Elías, Enoc, dicen algunos. La compañía de Jesús dice que puede ser el clero, ¿cierto? Con la iglesia pueden ser estos dos testigos. Algunos dicen que puede ser la ley y el evangelio, etcétera. O sea, el tema del símbolo funciona así, ¿no? Puede ser muchas cosas, ¿no? Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra, ¿no? Si uno dice lo que está de pie delante de Dios, podríamos decir perfectamente, que es el evangelio y la justicia, que eso, si hay algo que aprendemos de Dios a través de la Biblia y de Jesús, en particular en el evangelio, es que la presencia de Dios en el mundo tiene que conllevar un acto de justicia en términos de distribución, ¿cierto? Que todos tengan la misma oportunidad, y en términos de la presencia de Dios en el mundo. Entonces, ahí están los dos olivos, los dos candeleros, ¿no? Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si uno lo pensara metafóricamente, la justicia y el evangelio son quemantes, ¿no? Son ardientes, si uno lo quiere decir de alguna forma. Son combustibles, ¿no? Si uno lo quisiera pensar como estos dos testigos, como el evangelio y la justicia, ¿no? Que en el fondo también tienen que ver con una sola cosa, no es que son dos, ¿no? Pero claro, supongamos que fuera de esa forma, entonces claro, uno entendería por qué sale fuego, ¿no? De la boca de ellos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, debe ser abrazado por este asunto. Recuerden que la idea del bautismo, por ejemplo, es morir al viejo hombre y nacer a un hombre o una mujer, ¿no? Nueva. Pero esto es simplemente especulación, suponiendo que estos dos testigos fueran metáforas, ¿no? No me cabería de otra forma en la cabeza que sean profetas que vengan a matar personas, digamos. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Por qué no tendría que llover en los días de su profecía? Estas preguntas quedan todas volando frente a estos textos. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, ayer hablamos acerca de esto, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, ¿no? O sea, hasta aquí son poderosos. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Bueno, los comentaristas suelen pensar que esta bestia es el imperio, ¿no? Y que por lo tanto aquí estaríamos frente no solo al imperio romano, sino cualquier imperio que se ha erigido, digamos, en el mundo, contra el mundo, fagocitándose al mundo. Muchas preguntas quedan acá, y eso fue lo que comentábamos ayer, ¿cierto? La bestia sube del abismo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Por qué en sus días de la profecía no hay lluvia, por ejemplo, ¿no? Alfonso dice cerrar el cielo remite a la historia de Elías. Y fíjense que Gesa Vermes, en su libro Jesús el Judío, en un momento habla de, ¿cómo se llama? Omni, no me acuerdo, el trazador de círculos, así se llamaba, que existía en los tiempos de Jesús y que era también una persona que hacía supuestamente milagros. Entonces, este diseñador de círculos era el que, por ejemplo, dice la tradición, que hizo un círculo y se metió dentro de ese círculo en la tierra, ¿cierto? Y le dijo a Dios, no saldré de este círculo hasta que llueva en la tierra, ¿no? Y se puso a llover. Y después hizo otro círculo y dijo, no saldré de este círculo hasta que pare la lluvia en la tierra. Entonces parece que la lluvia del cielo
tenía que ver con la demostración de cierto poder. Ahora, todo esto, fíjense que estamos hablando, o seguimos hablando del ámbito de la naturaleza, siendo, o sea, hasta aquí los cataclismos, en su gran mayoría, son cuestiones naturales. Primero, cuestiones naturales en términos de naturaleza, y segundo, cuestiones naturales en términos de la naturaleza humana, ¿no? Guerreándose entre ellos. Aquí no es que Dios diga, bueno, y estos van a desaparecer, ¡pah! Y la gente desapareció, ¿no? No hay como intervención directa, sino que la mayoría de estas cosas que están ocurriendo tienen que ver con cuestiones naturales, ¿no? Y por lo tanto, al ser cuestiones naturales, evidentemente hace que este libro se transforme en un libro que pueda ser actualizable a cualquier evento natural que ocurra en el mundo. Alfonso dice, la teología adventista, la muerte de los profetas, se cumple en la Revolución Francesa, mira, como triunfo del ateísmo y el anticlericalismo. Recuerde que se adoró a una prostituta en Notre Dame. Ah, eso yo no lo sabía. Pero qué interesante, fíjate cómo la teología adventista le pone fecha a esta cosa. Bueno, siempre le ponen fecha, ¿no? Han tenido un tema con la fecha. Pero fíjate qué interesante. Porque, y esto me permite hablar de otra cosa relacionada con Apocalipsis. Cuando tú le pones fecha y le pones imagen a algo que aparece en la Biblia y lo relacionas con este mundo, provocas dos cosas. La primera, provocas que la sensación de que estas dispensaciones tienen un sentido, o sea, de que todo esto realmente ocurrirá, ¿no? Cuando le pones una fecha a algo, o sea, esto ocurrirá, y las dispensaciones funcionan así, cada cierta cantidad de años ha ocurrido cierta cantidad de cosas, ¿no? Entonces, y la gente necesita creer esas cosas, ¿no? La gente necesita que su fe sea palpable, ¿no? Todos necesitan que su fe sea palpable. Por eso, cualquier denominación, cualquier religión o cualquier movimiento dentro de una religión determinada que intente mostrar lo palpable de su religión, tiene garantizado el éxito. Así, pa, pa. Cualquiera que intente traer esta cuestión que es intocable, no medible, no trazable, como es la fe o la espiritualidad, y la traiga a un mundo de lo real, tiene garantizado el éxito. Por eso, el adventismo, y lo quiero decir con todo el cariño del mundo, cuando traza con números, con fechas, con personajes, ¿cierto? Su teología tiene garantizado cierto nivel de éxito. Los testigos de Jehová, cuando le ponen fecha también a las cosas, tienen garantizado su éxito, ¿no? Cuando los mormones, ¿cierto? Traen al ángel Moroni, ¿cierto? Y los otros no sé quiénes, y hablan de las tablas escritas en egipcio antiguo, etcétera, y todo lo que tú quieras, y lo traen a la palpabilidad, y ahí están los libros, ¿no? Y ahí está la traducción, y ahí está. Cuando hacen tangible lo que es intangible, tienes garantizado el éxito. En los movimientos de la prosperidad en la iglesia, ¿no? Si tú haces tal cosa, si tú declaras tal cosa, si tú ofrendas tal cosa, si tú le regalas el auto no sé a quién, entonces como estás haciendo una siembra, entonces Dios está casi obligado a bendecirte, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, se crea todo un movimiento. Esto a mí me conflictúa lo que les voy a decir, después les digo por qué. Pero cuando tú creas un movimiento, por ejemplo, musical dentro de la iglesia, con una música que está pensada, racionalizada, ejecutada en razón de mover tus emociones, entonces lo que estás haciendo es que traes lo intangible al mundo de lo tangible. Y el ser humano necesita ardientemente transformar esta cuestión intangible en algo tangible. Así es, ¿no? Y por eso las denominaciones o las iglesias que son más especulativas respecto del mundo de la fe,
en donde la idea central de su teología está aquí y no en el día a día, entonces son iglesias que van decreciendo. Mientras que por otro lado, una iglesia o un pastor que te garantice tangibilidad de la fe en términos de lo que tú quieras, tiene garantizado el éxito. Garantizado. Porque el ser humano, si hay algo que necesita, es hacer que su fe sea tangible. Ya sea por medio de la música, ya sea por medio de las declaraciones de fe, ya sea, fíjense que uno mismo lo hace. Cuando nos ocurre, fíjense Facebook, sus hermanos en la fe o hermanas en la fe. Cuando tienen un nuevo trabajo, cuando se compraron un auto nuevo, cuando tienen una casa nueva, cuando les va bien, cuando la comida les quedó rica, lo que sea. Gracias, Señor. Porque necesitamos que esto que está aquí, ¿no? En el plano de lo espiritual, en este plano de la otra dimensión, cuando logramos traerlo al mundo, entonces nos pasan cosas. Nos pasan cosas. Entonces ahí hay un tema súper importante, ¿no? Entonces gracias, Alfonso, porque lo que nos contaste de la Revolución Francesa nos permite llevar este tema hacia lo amplio. ¿Dónde está el éxito de una religión? En la experiencia. En hacer palpable lo que no es esencialmente palpable. Hoy día todas las personas que están en el mundo de lo espiritual, que están en el mundo de la fe, que están en el mundo de lo metafísico, saben perfectamente que tú necesitas traer este mundo, esta otra dimensión, al mundo de lo físico. Si no lo haces, entonces no tienes garantizado muchas cosas. Y esto no es una crítica. Por supuesto que cuando tomas esto y lo llevas al extremo, se transforma en un problema. Pero es algo que todos nosotros deseamos, ¿no? Todos nosotros deseamos esto. Bueno, cuando hayan acabado, versículo 7, su testimonio, la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Hoy, ayer tuve una conversación sumamente linda por WhatsApp acerca de esto, ¿no? Estuvo bueno eso, estuvo muy interesante. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, ya había hablado de estos 4, ¿cierto? Verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, ¿no? Fíjense que aquí hay pueblos, tribus, lenguas y naciones que no sabemos si son los que están en el cielo. Recuerden que Juan hace un par de capítulos atrás dice que en el cielo había una miriada de gente que eran de distintos pueblos, tribus, lenguas y naciones. Acá, otra vez tenemos pueblos, tribus, lenguas y naciones. Verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ya, esto no nos dice mucho respecto de si son los pueblos, tribus, lenguas y naciones los buenos o los malos, ¿no? Y no permitirán que sea sepultado. ¿Por qué? Si uno pensara que son los malos, entonces, claro, la idea es dejar esos cadáveres ahí mostrándose, pudriéndose, literalmente, ¿cierto? Como testimonio, ¿no? Ese sería como la versión tradicional, ¿sí? Es como la versión tradicional, ¿no? Que se pudran y que todo el mundo vea cómo se pudren. Y los moradores de la tierra se regocijarán, son como Star Wars, ¿no? Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, ¿no? Entonces, obviamente los mataron no porque decían cosas del futuro, sino porque seguramente decían cosas que estaban ocurriendo acá. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre lo que les vieron. La primera pregunta que yo me hago a este respecto es: ¿por qué no fueron solo 3 días nomás? ¿No? Uno lo hubiera unido rápidamente al tema de la resurrección. Pucha, que me hace falta la pata de mi lente.
lo hubiera unido, pero son 3 días y medio. Aquí como que Juan tiene que decir, ok, o me ocupo de los 3 días y medio, de lo cual ya 3 días y medio es como la reducción de los 3 años y medio, o resurrección. Bueno, pone 3 días y medio. Eh, y cayó gran temor sobre los que los vieron, ¿cierto? Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Ya? Subidas al cielo hay varias atestiguadas en el texto bíblico. Bueno, partamos desde Jesús, que sube también y es oculto después de las nubes o por las nubes. Elías, por otro lado, también sube al cielo en una merkabá, ¿no? En un carro de fuego. Eh, entonces estaba esta idea, ¿no? Ellos vienen, los dos testigos, profetizan durante 3 años y medio, hacen que no llueva, no sé por qué, ¿no? Durante estos 3 años y medio, esta metáfora es tremenda, uno podría pasarse días especulando sobre qué cosas son estos, ¿no? Bueno, por eso Apocalipsis no pasa de moda. Entonces, y escucharon una voz que decía, subid acá, ¿no? Y subieron al cielo en una nube, ¿no? Y sus enemigos los vieron. Qué interesante que diga que cayó gran temor sobre los enemigos, que los vieron resucitar, y ahora también que subieron en la nube y sus enemigos los vieron, ¿no? No queda... uno dice que, bueno, a mí me llama la atención. La verdad es que no tengo ni una respuesta respecto de esto, simplemente me llama la atención de por qué ocupa ese verbo Juan. Versículo número 13. En aquella hora hubo un gran terremoto. Pucha, que está terremoteado el Apocalipsis. Ya llevamos 4 terremotos, 3 más o menos, ¿no? Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y fíjense, eventos naturales, ¿no? Y por el terremoto murieron el número de 7.000 hombres. Nuevamente aparece 7 aquí. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Bueno, hablamos de esto hace un par de clases atrás, ¿no? Yo pregunto a Juan, ¿cuál es la idea de esto, no? Eh, que la gente aterrorizada dé gloria a Dios. Fíjense que hoy día nosotros, si viéramos algo así, tendríamos un montón de respuestas racionalistas, ¿no? Si viéramos por internet 2 personas predicando que después las matan y después de 3 días y medio suben, ¿cierto? Viven y son... Nosotros hoy día tenemos un montón de respuestas para eso, ¿cierto? Hologramas, Proyecto Blue, no me acuerdo cuánto, que pone hologramas en el cielo, según los conspiranoicos. Ya les dije que me encanta ver programas de conspiración. Y alienígenas ancestrales y todo eso, me encanta verlos, ¿ah? Entonces, y el precio de la historia también. Eh, Nosotros hoy día tendríamos un montón de respuestas para esto, ¿no? Primero que nada, la televisión nos ha mostrado que los efectos especiales hoy día en el cine son tremendamente realistas. O sea, pensemos lo que va a ocurrir en el cine en 10 o 20 años más. Posiblemente no vamos a notar la diferencia entre un actor real y una simulación computarizada. Si hoy día ya existe esta tecnología en donde pueden rejuvenecer actores y se ven súper reales, entonces tendríamos un montón de respuestas para esto. Hologramas, cine. La duda, ¿realmente esto ocurrió? Imagínense, ocurre la duda hoy día mismo, el tema de la vacuna, no sé, la mitad... O sea, hay gente que cree que la Tierra es plana, ¿no? En este tiempo. Entonces, nosotros tendríamos un montón de respuestas para esto. Y después viene un terremoto, bueno, estamos súper terremoteados siempre. Si esto ocurriera en Chile, diríamos, un terremoto. Si esto ocurriera en Chile, nosotros tendríamos que preguntarnos, pero ¿de cuánto es el terremoto? Porque de 8 grados para arriba el chileno como que no le pasa mucho, ¿no? O de 8 grados para abajo, quiero decir. Entonces, podríamos dar un montón de respuestas a esto. Y no sé si
todas estas respuestas, alguien podría finalmente decir gloria a Dios. Como dice este texto, ¿cierto? Incluso independiente de la cantidad de gente que hay. O sea, recuerden el terremoto y el maremoto y el tsunami en Asia, ¿no? ¿Cuánto? 300, 500 mil personas murieron, aquí murieron 7.000 nomás. Murieron toda esa cantidad de gente con terremoto y todo lo demás. Lo que quiero decir es que los eventos fantásticos hoy día no sé si realmente provocarían que la gente diera gloria a Dios. Dar gloria a Dios en este sentido también significa algo así como arrepentimiento y volverse a Dios. Eso es por un lado. Por otro lado, esto sigue siendo demasiado humano para mí. Sigue siendo tan humano como las almas debajo del altar que pedían justicia y venganza. Sigue siendo demasiado humano esto. Y yo esperaría que lo divino fuera superior a esto. Que no fuera tan humano, ¿no? Por supuesto, aquí puede surgir la cuestión de, bueno, ¿Dios quiere que la gente se arrepienta desde el terror? Es una pregunta súper básica, ¿no? Eh, eh, ¿Tiene que ocurrir esto? Uno podría decir, ok, Dios quiere salvar a la mayor cantidad de gente, entonces vienen los terremotos, vienen los testigos, vienen un montón de cosas para que la gente se arrepienta, ¿no? Y yo me pregunto, ¿así funciona la creencia? ¿Así debe ser? Entonces, si no creo, viene el sangoloteo para que creas. Eso a mí me suena demasiado humano. Eso es lo que haría un ser humano, digamos, ¿no? Y de hecho, cuando un humano busca que el otro le ame, busca que el otro le quiera mediante la violencia, nosotros decimos que ahí hay una patología, ¿no? O sea, lo mandamos al psiquiatra. Porque decimos ahí hay un problema, ¿cierto? Eso no es normal, digamos. Que una persona busque el amor de los demás por medio de actos violentos, ¿no? Nosotros cuando vemos eso decimos aquí ocurre algo raro, aquí algo está fallando en todo esto. Entonces cuando veo estos textos, con todo lo complejo que es tratar de racionalizarlos, pensarlos desde nuestro propio raciocinio, yo digo, esto es demasiado humano todavía. Bien, sigamos entonces. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto, ¿cierto? Los ayes. Y nos vamos al tiro con la séptima trompeta. Alfonso dice, tus preguntas solo pueden ser respondidas si sabemos cuáles son las cláusulas del nuevo pacto. Esa es una buena cuestión. Realmente no lo sé. Cuando tú te refieres a las cláusulas del nuevo pacto sería, estas son las condiciones, ¿no? Podría ser. Podemos hablar más acerca de eso. Mario Herrera, el tercer hay hay silencio en WhatsApp. Bueno, continuemos. Ahora, muchas de estas cosas que yo pregunto, de verdad son preguntas que nacen de... Alfonso tiene razón en un sentido, no digo que no tenga en el otro, pero el otro lo desconozco, pero en un sentido tiene razón. ¿Qué determina las preguntas que se deben hacer frente a este texto? ¿Qué determina cuál es cómo debe ser hecha la pregunta? Eso también, no olvidemos que no estamos en un texto histórico, estamos en un texto apocalíptico, que además es una visión. O sea, las preguntas que yo hago son preguntas superhumanas, ¿no? Y por lo tanto las respuestas pueden ser incluso grotescas. Yo puedo admitir que cuando yo digo,
sea, esto es raro que alguien quiera que el otro se arrepienta por medio del castigo. Y cuando yo digo esto en el mundo real es sinónimo de que te vaya bien en el psiquiatra, digamos. Yo sé que es grotesco en términos de que no son las preguntas que no sabemos hacer en este texto. Entonces hay un tremendo espacio ahí, ¿no? Hay un vacío, podríamos decir. Porque no nos podemos enfrentar a estos textos con las preguntas obvias, ¿no? Por un lado sí, pero por otro lado yo admito que no son las preguntas correctas, ¿no? Entonces queda un vacío, ¿no? Queda un vacío, porque debemos asumir que nuestra racionalidad, ¿cierto?, no alcanza para hacer las preguntas quizás correctas en este texto. Ahora la pregunta es cuáles son las preguntas correctas, ¿cierto? Esa sería la cuestión. Sigamos. Que suene la séptima trompeta. Pa, 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 pa. Ya, el séptimo ángel tocó la trompeta. Por fin llegamos al séptimo ángel, así como cuando estábamos esperando el séptimo sello. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Es una frase interesante, ¿no? Y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, ¿no? Y hubo grandes voces en el cielo. Lo que ocurre acá no es una tragedia, ¿no? La séptima trompeta no es como las otras trompetas, como el séptimo sello parte diciendo, ¿se acuerdan? Y hubo un silencio en el cielo por media hora. Quizás porque haciendo una alusión al séptimo día de la creación, que realmente el séptimo día no es de creación, o quizás sí, la creación del descanso, pero el séptimo día es distinto de los sextos días, de los 6 días anteriores. El séptimo sello parte con un silencio que es distinto de los otros sellos ruidosos. La séptima trompeta no es cataclísmica como las otras 6 trompetas, ¿no? Quizás hay una idea, ¿no? Hay una idea en Juan de que los séptimos, de que el séptimo de cada séptimo sea distinto de los anteriores. Porque acá tenemos celebración, ¿no? Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Marcelo dice: la pedagogía del miedo es muy humana y está tan interna en el individuo que interpretamos a Dios de la misma manera. Exacto. Exacto. Digamos que debe haber otra clave de interpretación, ¿cierto? O sea, Apocalipsis tiene un montón de claves de interpretación. Los dispensacionalistas lo interpretan de una forma, los historicistas lo interpretan de otra, los que mezclan las dos cositas lo interpretan de otra. Si yo lo interpreto desde la racionalidad pura de este tiempo, la verdad es que no me junta ni pega muchas cosas de esto. Pero asumo también que hay otros modelos de interpretación frente a este texto. Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esta frase es tremenda. Esto es tremendo. Se airaron las naciones, tu ira ha venido, es un momento irascible, ¿no? Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Fíjense que el galardón viene para una amplia gama de personas, ¿no? Profetas, santos, los que temen tu nombre, pequeños, grandes, etc. Y de destruir a los que destruyen la tierra. De destruir a los que destruyen la tierra. ¿Alguien tiene Yuneman por ahí para que podamos
comparar qué dice ese texto con el de Yuneman, porque me parece súper interesante que diga que viene a destruir a los que destruyen la tierra, ¿no? Por supuesto que nosotros hoy día, en nuestro contexto, lo leemos en clave de, no sé, calentamiento global, ¿no? Ahora, desde esa perspectiva, la verdad es que todos somos en alguna medida mayores o menores destructores del mundo, ¿no? Así que no sé quién sería el responsable final respecto de esto, porque nosotros desde nuestra conciencia también sabemos que somos parte de la destrucción de este mundo, por muchas razones, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la ira de las naciones. No sabemos muy bien por qué se airaron las naciones, pero posiblemente tiene que ver con en relación con lo que ocurre con los profetas, con estos dos testigos, digamos, ¿no? Que los matan, ¿no? Y que los... Perdón, es que tengo... me pica la nariz de Rodolfo. Entonces, cuando matan estos dos testigos, ¿cierto? Las naciones como que disfrutan, dicen, ah, jaja, están muertos y los dejan por 3 días. Entonces, claro, lo que está ocurriendo acá es que hay una intervención divina por medio de la naturaleza, eh, por medio de la naturaleza, y cómo recepciona el mundo esto, los que no son la iglesia, porque Juan evidentemente está hablando de la iglesia contra el mundo, los que no son de la iglesia recepcionan esto con ira y con rabia, ¿no? Ahora, obviamente no podemos saber si esto es así en términos de si yo veo una intervención divina, ¿no? No sé si el resultado obvio de lo que me ocurre a mí va a ser rabia, ¿no? Por último, miedo, pero no rabia, ¿no? No ira. Entonces, aquí hay una decodificación, aquí está pasando algo, pero no pasa como aparece en el texto, porque los humanos siguen funcionando, ¿no? La humanidad sigue funcionando en clave de civilización y siguen ocurriendo cosas, etcétera. No, nunca estas intervenciones hasta aquí son de tal manera, tan obvias, tan claras, tan prístinas, tan concretas y pragmáticas como para que alguien diga, ah, ahora entiendo, es Dios quien está interviniendo acá, entonces ya me voy a pasar al campo de lo bueno, de lo bueno, de lo bueno, lleve de lo bueno. Bueno, no me voy a pasar ese campo, ¿no? Lo que yo siento, fíjense el verbo que estoy ocupando, lo que yo siento que ocurre aquí es que Juan está describiendo, le está dando símbolo a cuestiones muy naturales de relaciones humanas. Miren, aquí colocó Alfonso Yuneman, y para perder a los que perdieron la tierra. Miren, qué tremenda traducción. Eh, y los que destruyen la tierra, dice el TC. Lo que yo siento es que Juan está... Quiero pensar bien en la palabra que quiero ocupar. Lo que Juan está haciendo es que le está dando un ropaje simbólico a eventos que son sumamente políticos y naturales. Es un lenguaje simbólico, ¿no? Es como si nosotros anduviéramos, no sé, en un avión eh, y viéramos explotar una bomba abajo, ¿no? Y alguien dice, no, lo que pasa es que Dios arrojó una piedra sobre tal ciudad. ¿Se fijan? Se le da un ropaje, ¿no? A un evento que puede ser político, económico o natural. Porque resulta que la reacción de los seres humanos, sobre todo de los que no son la iglesia, son reacciones muy extrañas. Si estos fueran eventos realmente celestiales, si estos eventos fueran celestiales, las reacciones de las personas son súper raras. Pero si estos fueran eventos naturales, con ropaje simbólico, entonces las reacciones de las personas son normales. Eso es lo que quiero decir. Que hasta aquí me da la sensación de que lo que Juan está haciendo está simplemente haciendo una descripción
de eventos y le está poniendo nombre a esos eventos, ¿no? O sea, hoy día podríamos decir que, no sé, la pandemia es el gran murciélago que se cierne sobre el mundo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, a un evento natural, catastrófico por cierto, le estoy dando un símbolo, un ropaje simbólico. Entonces, por eso las personas en el texto de Apocalipsis reaccionan como reaccionan las personas en eventos naturales, no en eventos celestiales. Bueno, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, otro terremoto y más granizo. ¿Se fijan? Y posiblemente es así. Bueno, no lo digo yo, esta es una línea de interpretación. No estoy descubriendo nada. Simplemente me asombro del texto, ¿no? Y esta línea de interpretación justamente dice que todos estos eventos son políticos, económicos y eventos naturales, y Juan los describe con formas definidas para poder escribir esto, para provocar un impacto, digamos, un impacto en lo sensorial, ¿cierto? En lo conectivo frente a lo espiritual, etcétera. Entonces el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y vienen entonces, o sea, ocurre el evento celestial y la forma en que ese evento celestial se manifiesta en la tierra es con eventos naturales, ¿no? Con eventos naturales. Estamos leyendo un texto de 2000 años atrás. No olvidemos eso, es un texto de 2000 años atrás, en donde la gente creía que si había un trueno tenía que ver con Dios, que si la gente veía una sequía o una inundación tenía que ver con Dios. Estamos viendo un mundo de hace 2000 años atrás que se le llama un mundo abierto a la dimensión de lo espiritual, en donde lo espiritual traspasa, trastoca e influye en el mundo. Hoy día ese mundo nosotros no lo vemos de la misma manera, ¿no? Entonces, no olvidemos que estamos viendo un mundo, estamos viendo como por un telescopio, ¿cierto? Estamos viendo el pasado y ese pasado funciona de esa forma. Por eso, aquí se abre el templo en el cielo, se ve el arca del pacto y lo que ocurre en la tierra son eventos naturales, ¿no? Eso. Ya, pues, ya hasta aquí llegamos con el capítulo número 11. Esta es la mitad del libro, ¿no? Tiene 22 capítulos el libro de Apocalipsis. Así que estamos terminando el capítulo 11 de este texto tremendo, ¿no? Este es un texto tremendo de Apocalipsis. Bueno, hasta aquí llegamos. Mañana, si Dios quiere, arrancamos con la clase, el capítulo número 12 de Apocalipsis. Por lo tanto, comenzamos ya a enfocarnos o a arrancar hacia la recta final. Y mañana se nos viene la mujer y el dragón. Mañana se nos viene la mujer y el dragón. Así que ahí vamos a tener mucho que comentar respecto de este texto. ¿Ya? Pueden seguir las conversaciones en el... formen un comité. Si ustedes quieren, formen un comité para solicitar, formen un sindicato para formalizar la apertura del WhatsApp del grupo. Ya, entonces, bueno, ya, eso nomás. Ahora tendré que ir a ponerle la gotita a mis lentes. Si no, tendremos que ir a la óptica para ver cómo solucionamos este asuntito, ¿ya? Que lo pasen súper bien, nos vemos mañana, si Dios quiere, con el capítulo número 12. Se viene, ¿no? Esto se viene súper interesante, un grupo paralelo, donde nadie les coarte sus libertades de expresión.
Ya, que lo pasen bien, que lo pasen bien. Miren, hagan otro grupo. Oye, nada, están haciendo otro grupo, ¿ah? Todavía no nos conformamos como religión y ya quieren hacer quieren hacer una propia denominación. Esperen. Ya, un saludo para todos los hermenautas y las visitas que no sé si hemos tenido visitas hoy día en nuestro grupo de estudio. Eh, así que eso, ya, pásenlo bien. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos. Shalom.